Economic growth and financial stability makes the world a safer place. And economic policies affect people, from the price of groceries to education, jobs, and prospects for the future. To keep the global economy running smoothly, 189 member countries work together to promote financial stability, prevent crises, and facilitate trade through the International Monetary Fund. The IMF does this by tracking the economic pulse of each of its member countries, by collecting and evaluating data, and providing advice on sound economic policies to benefit the health of the world economy as a whole. It also lends money in times of crisis. Countries in need can turn to the IMF to borrow money from its members to alleviate a crisis and return to stability. And in collaboration with member countries and other partners, the IMF shares its experience by training people on the ground on good policy making and helping them build stronger institutions with the aim of achieving stronger economic growth. This collaboration and sharing of information from huge land masses to tiny island nations is an example of what the founders of the IMF intended: countries of the world working together for the good of all. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. La economía puede ser difícil de entender. Muchas veces, para hacer más accesibles sus ideas, se juega con la metáfora de que la economía de un país es como la de un hogar. Un país, una familia. Así de simple, así de engañoso también. Igual que en tu casa, cuando hay mucha plata, y no solo pasó con el Estado Nacional, que multiplicó mucho sus gastos, sino que estás en una ciudad rica, gastás en cosas que no son prioritarias. Y cuando te ajusta el cinturón, decís, ¿y para qué estaba gastando en esto? Y tenemos que seguir bajando el gasto público. El secreto es ese, no hay otro. Es lo que hace el señor Longobardi en su casa, por ahí lo hace su mujer, que es gastar un poco menos de lo que gana el señor Longobardi todos los meses. Es como que te digo vos, salvo que eches buena, cambié de laburo, te den un aumento, vos tenés un patrón de gasto en tu casa que si te vas 3 meses te bajan de un ondazo enseguida. La Argentina vive más allá de sus posibilidades. Eso es el déficit. Con una casa de familia, si ganás 100 y gastás 110, tenés que pedir esos 10 en otro lugar. Equiparar un país con una familia nos puede confundir sobre varias cosas, pero especialmente sobre el rol que ocupa un organismo como el Fondo Monetario Internacional. Por eso, está bueno establecer de entrada algunas diferencias. Diferencia 1, las familias no pueden emitir su propia moneda.
Diferencia 2, las familias no pueden recaudar impuestos. Y diferencia 3, las familias no pueden acudir al Fondo Monetario Internacional. Alguien dirá que a fin de cuentas que una familia pida un préstamo en un banco es como que un país acuda al Fondo Monetario Internacional. Pero no es tan así. Los préstamos del fondo tienen ingredientes que no están en el guiso de lentejas que solemos comernos en casa. Como este, que estoy a punto de preparar. Ajuste fiscal, que significa reducción de los gastos del Estado. Privatizaciones, es decir, servicios públicos en manos privadas. Reforma laboral, esto es, menos derechos para los que laburan. Reforma previsional, o sea, menos plata para los ancianos, para los más grandes. Y mercados libres, es decir, menos control del Estado sobre lo que pasa en la economía. Alto guiso, ¿no? Ahora pensemos qué pasaría si una familia le cediera la gestión de su hogar al FMI. Mito 1. La economía de un país es como la de una familia. Para usar la heladera, cada integrante de la familia debería pagar comisión a un privado que se quedó con la concesión. Para irse a dormir, debería esperar a que baje el riesgo país. El abuelo tendría que abandonar la mecedora y laburar unos años más. Las mujeres tendrían que trabajar gratis. Bueno, eso ya estaría pasando. Si hubiera que arreglar una gotera o comprar una estufa para el invierno, lo decidiría un extranjero que no conoce a nadie de la familia. Y casi siempre diría que no a las dos cosas. Mito 1. La economía de un país es como la de una familia. Para entender la economía también sirve rastrear los puentes entre lo doméstico, lo que vivimos en Argentina, con lo global. Y si queremos pensar qué puede ocurrir con el fondo en América Latina ahora que está volviendo, una buena rendija para espiar es Grecia. Allá, durante más de 10 años, el fondo aplicó políticas de ajuste, aunque gobernaron 3 partidos distintos. Hubo rebajas de sueldos, recortes de gastos sociales, aumentos de impuestos y, por supuesto, se bajaron las jubilaciones. When everything started, I was taking 1,800 as a pension. Georgios Georgiadis es mecánico aeronáutico, jubilado. Trabajaba en Olympic Airlines, la aerolínea estatal griega privatizada en 2009. Right now it went down to 1,050. And I was taking also 700 euros as an auxiliary fund. And right now it went down to 150. So from 2,500 it went to 1,200. Let's say that half. More than half. More than half of cut. More than half of cut, yes. And this is the general idea. The pensions went down more than half, approximately 55 to 60%. In 10 years? In 10 years, yes. We have made a pensions reform according to our ideas. Georgios Katrougalos fue ministro de Trabajo griego entre 2015 y 2017, vicecanciller entre el 17 y el 19 e ideólogo de Syriza, el partido político de Alexis Tsipras. We have unified the very fragmented social funds we had. We have established a national pension financed by taxes and given to everybody a national pension at least at the level, at the threshold of poverty. He actually said that in 2018
the pensions will grow up because the economy would be better, and so we could have a better pensions. But Instead, it didn't not happen. only didn't happen, but instead of that, from next year, there will be a more 20% cut of the pensions. And that was specifically asked by the IMF. Correct. This was specifically asked. Harris Theoharis es economista, ministro de Recaudación griego durante 2014. Ese cargo se creó ese año a pedido de la Troika integrada por el FMI. And especially even after a number of pension cuts, even in 2015, 2016, we've had to cut our expenses on the pension side, and the last one, a huge one, 1% of GDP, will come into effect in the beginning of next year, 1st of January 2019. I was lucky enough because I had no money that I took from banks or other organizations to pay loans or everything like that. And I only had to pay for my living. During the pensions reform, they have asked at the last moment, and without that to be completely necessary, a deterioration regarding the pensions of the widows and the orphans. En Argentina tenemos una vieja historia de amor y desencuentros con las políticas precocinadas por el fondo. Firmamos 22 acuerdos. El primero fue en 1959, con Frondizi como presidente y Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. Fue en una radio espica como esta que los argentinos escucharon por primera vez en un discurso oficial el nombre del Fondo Monetario Internacional. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse con tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, esos sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubiera mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante. Solamente 2 de esos 22 acuerdos con el FMI se terminaron cumpliendo. El resto terminó emparchado por otros programas con el fondo, por rescates de bancos, de países acreedores, países poderosos, o derivaron en devaluaciones, cesaciones de pagos y crisis de todo tipo. Pero antes de meternos en esta picante historia de amor, conozcamos a los cocineros. El Fondo Monetario Internacional tuvo 2 cocineros, uno yanqui y otro inglés. El yanqui se llamaba Harry White, el inglés era John Keynes. Sí, Keynes, el dios de los economistas heterodoxos. White nació en Boston en 1892 en una familia trabajadora. Estudió economía para no quedarse en la ferretería paterna. Keynes nació en Cambridge poquito antes en una familia acomodada. A los 22 ya era un genio becado por las mejores universidades. White era un tipo gris, un burócrata. De joven lo impactó mucho la Revolución Rusa. Keynes tenía, digamos, intereses más diversificados. Le gustaba la noche, el arte y la joda. Los dos vieron cómo los ganadores de la Primera Guerra Mundial aplastaron a la Alemania derrotada y sembraron el resentimiento que alimentó al nazismo. Keynes incluso predijo la Segunda Guerra. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa Central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. En 1944 ya casi terminaba la Segunda Guerra y se veía venir que Hitler perdía. En un pueblito cerca de Nueva York, los ganadores se juntaron a repartirse lo que quedaba del mundo. White y Keynes fueron los enviados de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahí nacieron las recetas originales del fondo. La idea era armar un nuevo orden económico mundial que evitara una tercera guerra. Keynes levantó la mano y pidió que esta vez le dieran bola y no asfixiaran a Alemania.
y esta vez lo escucharon. Pero el que le dio forma al fondo fue White, el burócrata gris. Y White se aseguró de dos cosas: que la moneda mundial a partir de ahí fuera el dólar y solo el dólar, y que Estados Unidos siempre tuviera mayoría y poder de veto. Así por fin nació el Fondo Monetario Internacional, con ese olor a hamburguesas de McDonald's. Cuando se dio cuenta del truco de White, Stalin se retiró del Fondo Monetario. Así es como en el fondo también nació la Guerra Fría, incluso antes de que se rindieran los nazis. Al final, ninguno de los dos cocineros del fondo llegó a probar sus recetas. En 1946, cuando se inauguró, Keynes murió de un infarto. Al año siguiente también murió White. Como le habían descubierto cartas con Moscú, su país decidió borrarlo de la foto y de la historia. Todo para no admitir que el creador del Fondo Monetario era comunista. Sí, comunista. Un comunista que moldeó la hegemonía de los Estados Unidos sobre Occidente en los siguientes 25 años de la posguerra. Así como en Grecia en estos últimos años, el fondo también metió su cuchara en Portugal. En honor a estos dos países vamos a hacer dos platos: musaca griega y caldeirada de frutos do mar portuguesa. Estos son los ingredientes principales. Para la musaca griega vamos a usar buenas berenjenas, vamos a hacer una salsa de carne, una bechamel y condimentos varios. No puede faltar canela y menta. Para la caldeirada necesitamos buenos mariscos: langostinos, chipirones, almejas, algún pescado y un toque de arroz. Listo. Los ingredientes para hacer musaca y caldeirada están preparados. No vamos a tener problemas. En realidad, el que tiene problemas es el fondo, que parece ser un cocinero de un solo plato. No importa quién tenga sentado a la mesa, a todos le aplica la misma receta. Su teoría, todo el tiempo, parece ser que menos es más. One leg is a leg of significant reforms, and the other one is a debt relief. There's some really tough things the Greeks have to do. There are some risks, and particularly the emerging markets expressing anxiety. At the core of the new plan is a fiscal policy aimed at strengthening its fiscal position. Product markets, labor markets, what can be done to free those markets up again? Reduces the budget deficit and tries to get the debt to GDP ratio to come down. Fiscal rebalancing, which is not just fiscal adjustment, reducing the fiscal deficit. De incrementar la eficiencia del gasto público, de bajar la carga tributaria, de incrementar la rentabilidad de las empresas. This is not sustainable. Mito 2. Para que crezca la economía hay que achicar el Estado. En las economías capitalistas modernas hay un sector público y un sector privado. Cuando se produce un desequilibrio, hay dos caminos para balancearlo. Uno de esos caminos, el que aconseja el Fondo Monetario, es reducir el gasto. El problema es que cuando se ajusta el Estado, también se afecta a los privados, porque algunos privados le venden al Estado o a los empleados del Estado. Entonces, los privados trabajan menos y también pagan menos impuestos, así que el equilibrio vuelve a romperse. Eso obliga a volver a recortar el gasto del Estado, lo cual vuelve a resentir la actividad privada. Es lo que en economía se conoce como la paradoja de la austeridad o la paradoja del ajuste. Otra opción podría ser cobrar impuestos progresivos, es decir, que paguen más impuestos los que más tienen. Esta alternativa, al fondo, no lo convence mucho. Mito 2. Para que crezca la economía hay que achicar el Estado. It's very difficult to find somewhere to work with the proper conditions.
Ani Aliki es maestra jardinera, ateniense, tiene 22 años y hace un montón que no se va de vacaciones. If you want to work, you'll have to be paid 2 or 3 euros per hour. And you cannot live like that. You cannot rent an apartment to live on your own without the financial help of your parents. It's very difficult for us to make something. You're a kindergarten teacher? Yes. How much do you make for a month's work, for example? About 400 euros. When the summer comes, the schools close and we get fired. You don't get paid for the annual leave? No. You don't get paid for the vacations? No. In the summer, we just don't get paid. Are professors well paid at the university you assist? Not really. Jordanis Christidis es ingeniero, ateniense, estudia en un posgrado. No tiene laburo. Their wages are also being diminished as a result of the memorandum policies that are being implemented from all governments from 2010 and on. And moreover, there's not an adequate number of professor assistants and all sorts of auxiliary personnel that is needed for the university to function in a normal basis. The past 6-7 years there have been a lot of turbulences, problems with the wages, and we were not paid at normal dates. Moisis Nachmias es realizador escénico, trabaja en el Teatro Nacional de Atenas, pero para completar ingresos es anfitrión de Airbnb. But this has been solved. Now it is state-owned, and things are back to normal. Of course, the wages are down more than 40%. We used to have bigger budgets, so we could do our own big opera productions. Now this is not the case anymore. We are open to invite ready productions from abroad, or sometimes do co-productions with others that we supply the building that we already have and they supply the artists. En Portugal también se sintió el ajuste. Quando esteve lá a Troika e o Pasco é que nos cortou tudo. María, jubilada, feriante en el mercado de São Sebastián, ahí en Porto, tiene 80 años y 11 hijos y guarda su carné de afiliada al Partido Comunista. Cortou as reformas, não deu o aumento, só agora o Geraldo é que fez e a rapariga força para nos dar. E por causa do décimo que dava aos bocados, a gente não quer os bocados, que é por Natal. Francisco Lousa es economista y docente, diputado, líder del Bloco da Esquerda. Los gobiernos que aceptan ser como embajadores internos de este capital financiero son mucho más autoritarios y tienen que ser mucho más agresivos porque no pueden basarse tanto en la democracia. Bueno, por supuesto, algunos son elegidos, otros son formas de autoritarismo de derechas o de otras formas, pero son todos basados sobre la idea que la gente tiene que aceptar sin ninguna alternativa, pagar más impuestos, tener menos salario, tener menos perspectiva de vida, tener más dificultades, más sacrificios que en las generaciones anteriores. Es decir, y eso disminuye la democracia porque es una vida pública vacía, ¿no? Es decir, la gente no puede, se dice a la gente que no puede luchar por su pueblo, que no puede luchar por su familia, que no puede luchar por sus hijos o por su trabajo, por la calidad de vida, no puede reivindicar que se puede vivir con menos tensión, menos destrucción.
Tive colegas meus que foram estudar para outros países. Filippi es empleado de un call center de los que florecieron en Portugal. Nació en Lisboa, tiene 28 años. Que tiveram sorte, conseguiram bolsa, no caso deles. Outros que, pronto, tiveram mesmo que fazer pela sua vida fora, porque aqui não estavam a conseguir encontrar emprego. Uma coisa que eu noto sempre nas pessoas que imigram, elas romantizam um bocado a ideia de ir lá para fora e depois, como se vêm afastados da sua cultura, vêm-se afastados da sua família e amigos, acabam por sempre ter aquela nostalgia. Porque no tempo da troca estava muito mal. E eles só queriam dinheiro. E o povo é que tinha que pagar. En la época de la Troika también subieron los impuestos. Tudo. E eles subiram. Aqui não queremos a Troika. A Troika aqui é para nos destruir. Não queremos que vai buscar os impostos todos aqui. Para os pobres pagar, não é os ricos. Quando é que mandas aqui? Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía en 2001. Fue vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial. También presidió el Consejo de Asesores Económicos de Bill Clinton. The legacy of the austerity was one of the things they had to overcome. In fact, when you have this legacy of austerity, you have some of your most talented young people leave the country. You have businesses go into bankruptcy. It's sort of the fact that their growth policy was successful, their anti-austerity was in spite of the previous austerity, not because of it. Austerity, you know, on its own, destroys. Si el ajuste hace que los jóvenes más talentosos abandonen sus países, hay otros talentos no tan jóvenes que conviene que conozcas. Los últimos chefs del fondo. Rodrigo de Rato entró a la cárcel en octubre de 2018, condenado a 4 años y medio por haber gastado 100.000 euros con una tarjeta corporativa de un banco que España tuvo que nacionalizar en medio de la crisis global. Con otras tarjetas de esas, varios banqueros hicieron gastos personales por más de 2,5 millones de euros, sin rendirle cuentas a nadie. Rato llegó a ser el segundo hombre más poderoso de España en la época de José María Aznar, vicepresidente, ministro de Economía y jefe del bloque conservador de diputados. Entre 2004 y 2007, el mismo Rato fue jefe del Fondo Monetario Internacional. No fue capaz de detectar que se estaba incubando la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, pero renunció justo antes para organizar la fusión bancaria más grande de la historia de España. Así nació Bankia, de donde salieron las tarjetas que lo llevaron a prisión. En 2011, otro director gerente del fondo entraba a una celda. Era en Nueva York y el hombre era Dominique Strauss-Kahn. Lo detuvieron en la primera clase del avión de Air France, que lo iba a llevar a París para pelear la interna del socialismo para presidente de su país. A Strauss-Kahn lo denunció por abuso sexual una mucama del Hotel Sofitel de Nueva York. El jefe del fondo negó los cargos, pero la policía encontró rastros de su semen y su ADN en la ropa de ella. La defensa del francés embarró el caso. La camarera terminó por aceptar un arreglo extrajudicial y él zafó. En 2019 vivía en Marruecos con su cuarta esposa. En diciembre de 2016, otro caso judicial llegó a la cima del fondo. Christine Lagarde, que ya llevaba 5 años al frente del Fondo Monetario Internacional, fue condenada por negligencia en un caso de corrupción. La justicia francesa la acusó de no haber evitado que el banquero Bernard Tapie estafara en 400 millones de euros al fisco cuando ella era superministra de Nicolas Sarkozy. Aunque la declararon culpable, la justicia no la condenó penalmente ni le quedaron antecedentes por su estatus de funcionaria internacional. Su marido actual, Javier Giocanti, asesora multimillonarios en optimización fiscal, es decir, los ayuda a eludir impuestos usando guaridas fiscales y empresas offshore. Eso es la optimización fiscal. Son todos cocineros muy pícaros, de esos capaces de mentirte para hacerte tragar un plato que nunca pediste.
So the first one is reasons for my visit? Yes. Okay. All right. Well, first of all, let's make that very clear. I am not here to negotiate any kind of program. El fondo lo viste súper sofisticado, pero la verdad que la receta es una sola y bien simple. A veces los propios cocineros lo admiten. John Lipsky fue director gerente del FMI en 2011. Antes banquero, directivo del JP Morgan, Salomon Brothers, Chase Manhattan y el HSBC. De joven fue asesor residente del FMI en el Chile de Pinochet. In every single case of sustained growth that has made substantial improvements in per capita income in the emerging market countries, all of them have been accompanied by open economy models and well-balanced macroeconomic policies domestically. In other words, it's not that there's one single recipe that produces that everywhere, but everywhere there has been great success. Open economy models, balanced macroeconomic policies, and that's what the fund supports. En Argentina, los que tenemos más de 35 años, nos acordamos muy bien cómo nos cayó la última dieta del fondo, allá por el año 2001. Cuando explota la crisis, nosotros nos encontrábamos en aquel gobierno de una debilidad absoluta entre dos fuegos. José Ignacio de Mendiguren es industrial, abogado, diputado, presidió la UIA y fue ministro de la producción. También fundó Coniglio y tuvo una licencia de Nike durante 20 años. Le dicen el Vasco. Estados Unidos, que a mi entender, quería política de tierra arrasada, quería llevarnos a la hiper. Que venga la hiper, cure todo y hasta se lleve los políticos y volvemos a hablar. Por eso es decir lo que nos decía el fondo. Nos corría el arco todos los días. Y por otro lado tenías Europa, que había hecho las inversiones, que no decían no toquen nada. Son recetas ya tradicionales que llevan décadas de repetirse una y otra vez. Need for fiscal adjustment and for better fiscal stabilizer. Include a framework for further fiscal consolidation. There is a need here in Argentina to deepen and broaden the process of structural reform. You can't do this in just 6 months. Estas medidas son imprescindibles para asegurar que consigamos la meta de equilibrio presupuestario durante 1995. You mean there should have been a fiscal adjustment before and stronger? Yes. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Pero la suya no sé. No sé, vamos. Ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. It isn't so that the Argentine authorities didn't want the money. The IMF will never force anybody to take money. There always has to be an agreement, and the government always has to ask for it. Dejemos de ser conocidos en el mundo por ser el país más endeudado, el de más riesgo, el de la inestabilidad fiscal y la amenaza de default. No country has to follow any of the IMF recommendations, except when they owe the IMF money. I'll probably get in trouble for that interview with the Argentines. You cannot be more in trouble with Argentines. El Fondo Monetario no fue siempre el mismo. Jugó un rol determinado desde su fundación, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70. Pero en los 70, a nivel mundial, pasaron cosas.
Desde la Segunda Guerra hasta principios de los 70, el fondo fue el garante de la hegemonía del dólar en Occidente. Regía el patrón oro, o sea, que cualquiera podía canjear los verdes por oro cuando quisiera. Pero para los 70, al dólar le había surgido competencia. Cuando Europa le pidió a Nixon que le pague en oro su deuda en dólares, Estados Unidos se negó. El patrón oro murió. Con la receta de sus primeros cocineros ya fuera de moda, el FMI tuvo que reinventarse para subsistir. Justo por aquellos años, los países petroleros decidieron empezar a cobrar más caro el combustible que movía a Occidente. Todo Occidente pagó sin chistar, y los jeques árabes se encontraron con un dineral que no tenían dónde invertir y que empezaron a mandar a bancos de Wall Street. Para que les rindiera intereses, esos bancos le empezaron a prestar esa plata a países atrasados que entraron en crisis cuando tuvieron que devolver lo que pedían más los intereses. Ahí es donde el Fondo Monetario encuentra su nueva misión: asegurarse que los países endeudados paguen sus deudas. Y claro, para pagar los intereses tuvieron que empezar a ahorrar en todo lo demás. La deuda es mucho más que un fenómeno financiero. Es una forma de dominación política. Si nos prestan plata, no es únicamente para cobrarnos intereses. Es también para controlar nuestras decisiones como país. Tomemos el ejemplo argentino. Este pan podría simbolizar el Producto Bruto Interno del año 2015, cuando asumió Mauricio Macri. Es el producto del trabajo de todos los argentinos y las argentinas al cabo de un año. Este otro podría simbolizar el de 2019. Es más chico, sí, por supuesto. Pero hay algo más. De este, la deuda representaba la mitad. En 2019, si quisiéramos pagar toda la deuda con el producto del trabajo de todo un año de todos nosotros, nos insumiría todo esto. Nos quedaría apenitas una migaja. When you cut taxes and you cut spending, that's going to shrink the economy. And that's going to have problems. And that's true whether you have a left government or a right government. It's just the economics of it. And too often, the IMF focuses on this contraction. Their argument is the same as Macri's argument in Argentina. If we do that, we'll make ourselves more business friendly, investment will flow in, and our economy will grow. Has it ever worked? It has almost never worked. I can't tell you whether I have any instances. I call these Hooverite policies, because this was the policy that President Hoover instituted in the United States in response to the crash of the stock market in 1929, and the result was the Great Depression. And since then, we've had 80 years of experiments, and from Greece, Portugal, under the Troika, experiment after experiment after experiment, and they don't work. Mito 3. Lo que ganan los ricos derrama sobre el resto. La teoría del fondo es que si se aplican sus recetas, a la larga o a la corta la economía va a lograr crecer y que los frutos de ese crecimiento van a llegarle a toda la gente. Que no importa que los beneficiarios de ciertas medidas sean los ricos, porque si ellos ganan plata van a invertir. Si invierten, van a crear empleo y si crean empleo van a subir los sueldos. Así todo va a ir mejor, para vos, para mí, para tu tío, para tu hermana y para todos. Lo que pasa en realidad es otra cosa. El derrame nunca llega. Los de abajo se creen que es fácil, pero no. Mito 3. Lo que ganan los ricos derrama sobre el resto. El fondo promete el mismo derrame de siempre, que hasta ahora nunca se vio. Pero al mismo tiempo dice que cambió, que sus platos nuevos son más livianos que los que empacharon a la Argentina en los años 90. ¿Habrá que creer en este nuevo fondo bajas calorías? ¿Cuáles fueron los errores del Fondo Monetario antes, en su opinión? ¿Y qué es lo que piensan cambiar ahora? Well, I'm very much aware
that in the past Argentina has gone through very, very painful financial experience, and that in particular about 15 years ago, at the time of the financial crisis, Argentina was in a very bad situation, and a lot of people suffered enormously as a result. I believe that Argentina is a different country now and is in a different position. Equally, I believe that the International Monetary Fund is also a different institution today. It's an institution that is obviously focused on the members that it is trying to help, the country that it is trying to help, and more importantly, the people of the country that it is trying to help. And it is because of that triple concern that we focus on restoring the situation of the balance of payment, but we also make sure that there is a social safety net and protection of population that are most exposed, most vulnerable, so that they don't take the burden of sacrifice and are protected under any program that we do. El FMI ahora también dice combatir la desigualdad entre varones y mujeres. Lamentablemente a las mujeres no les fue mejor desde que Christine Lagarde y el fondo volvieron a la Argentina. La desocupación entre las mujeres jóvenes superó el 20%, sus sueldos fueron los que más perdieron frente a la inflación y los recortes para cumplir con el déficit cero afectaron partidas del presupuesto que apuntaban a achicar la brecha con los varones. También hay menos plata para ayudar a las víctimas de violencia de género y combatir esa violencia de género. A los funcionarios del FMI les encanta copar la cocina de cada país y meter mano en la masa para asegurar su propia receta. We had people resident in the Ministry of Finance that would work for us and give us the international experience. We had 2 people resident all the time, and there were constant missions. Every 3 months almost we had specific missions coming from the IMF to help us on specific issues. You are going to hear from IMF experts that they are not demanding concrete things, just general directions. It's quite the opposite. They are imposing a micromanagement. Nunca también en esa conversación algún reconocimiento al esfuerzo que había hecho Dualde. Entonces le dijo en un momento, como gran elogio, yo sé que su papel es muy difícil, pero hay que hacer cosas que cuestan mucho. Anup Singh. Sí, sí. Entonces habla del tema fiscal, otra vez del tema de las provincias. Y después llega a la clave, estaba el intérprete entre los dos, donde le dice, como síntesis, bueno, no tienen que intervenir, no era un comentario, una orden. No tienen que intervenir con reservas en la fluctuación del tipo de cambio. Y además no deben hacer los planes jefas y jefas, que eran los planes sociales, porque esto incrementa el gasto. La traductora le pasa este mensaje al presidente. El presidente muy concreto le dice, miren, ya en enero les hicimos caso, liberamos el tipo de cambio y tuvimos una crisis que nos fue muy difícil nivelar. Yo no me voy a suicidar por la ortodoxia. Bueno, esta le traduce y le dice las dos cosas. Voy a intervenir en el mercado de cambio porque con muy pocas cifras nosotros nos desequilibran toda la economía y entraríamos en una crisis profundísima de nuevo. Y segundo, no voy a renunciar a los planes sociales porque usted entenderá de economía, pero yo sé de política. Y de no concretarlos, estaremos en una crisis social que la Argentina no puede sostener. Y luego le contesta, a través de la traductora, como si nada hubiera pasado. No intervengan con reservas en el tipo de recambio y no hagan los planes sociales. Como si el presidente no le hubiera contestado nada. Como si no hubiera hablado.
Los platos griegos y portugueses jamás van a tener el mismo gusto si los preparamos acá en la Argentina que si se hicieran en sus respectivos países de origen. Con las recetas del fondo pasa un poco lo mismo. En cada país rebotan distinto porque cada uno tiene sus propios ingredientes. En 2001, por ejemplo, acá en la Argentina, las papas se quemaron completamente. Ahora nos dicen que el fondo cambió. Pero parece que los paquetes de medidas que vinieron después, en Grecia y en Portugal, fueron bastante parecidos. When for the first time we understood that IMF is coming, all the politicians in Greece were saying, "Don't worry, IMF has changed." Leónidas Batikiotis es economista y periodista, también docente universitario. Es autor del documental Deudocracia. IMF is not the IMF that destroyed Argentina. It's not the IMF that destroyed Latin America. IMF is something very new. IMF has changed. There were many politicians who were saying, look, IMF now has interest about climate change. It's exactly the same they are telling us now. Yes. It is just the same. Has it changed? No. I believe that the fund always had social concerns. Certainly fund staff members had social concerns. Perhaps the fund has become rather more explicit. Lo notable es que el fondo hace bastante diferencia según los comensales. Distingue entre los países que pueden tener todo el déficit y toda la deuda que quieran, como Estados Unidos, y los que no. Pero también distingue entre los gobiernos que le caen bien y los que le caen mal. A los que le caen bien, por supuesto, los trata mucho, pero mucho mejor. Uno de los temas que se discutían también con frecuencia en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional es que nos llamaba la atención que durante los 12 años del gobierno kirchnerista había habido una subestimación sistemática de la tasa de crecimiento. Cecilia Nahón fue embajadora argentina en Estados Unidos y secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Es economista y también doctora en Ciencias Sociales. Pero esta subestimación, digamos, de la tasa de crecimiento de los gobiernos con los cuales no había afinidades, quizás en términos teóricas o ideológicas, es la contraria cuando se trata de gobiernos que son mucho más afines y bien alineados con el FMI, como es el caso del gobierno de Macri, en donde identificamos una sobreestimación del crecimiento económico de las previsiones. Y yo no sé si esto es por sesgo ideológico, si es un problema de los modelos teóricos ortodoxos con los cuales se estiman el crecimiento económico, pero definitivamente es preocupante que la organización, que tendría que ser sumamente confiable, objetiva y rigurosa en las estimaciones de crecimiento a nivel mundial, termine revelando este tipo de sesgos tan marcados en donde favorece a ciertos gobiernos y perjudica a otros en función de ciertos alineamientos políticos. Ellos en el 2002 habían argumentado que el Producto Bruto iba a seguir cayendo, que la inflación era imparable, y ocurrió todo lo contrario. Roberto Lavagna fue ministro de Economía durante la última gran crisis argentina. Antes secretario de Industria y 2 veces fue candidato a presidente, en 2007 y en 2019. El crecimiento del segundo semestre ya es 8% anual. La tasa de inflación que el mes que asumí, que fue abril, era de 10,4 mensual. Llega a octubre de ese mismo año 2002 a 0,3 mensual. La magnitud del error del pronóstico que ellos habían hecho, que pronosticaban una hiperinflación y demás, hizo que años después tuvieran que explicarse. Pero estos pifies no son ni azarosos ni inocentes, ¿eh? A diferencia de un pronóstico del clima, uno económico puede terminar incurriendo en lo que suele llamarse profecía autocumplida. Si el pronosticador es lo suficientemente poderoso e influyente, puede hacer que salga el sol o que se desate una tormenta. El fondo como pronosticador es peor que el servicio meteorológico que más le haya pifiado en el mundo. No vio venir la crisis global de las hipotecas de 2008, tampoco anticipó el tequila, la crisis asiática, la rusa, ni el crack argentino de 2001.
Si se genera cierto consenso en que todo va a ir bien, la gente empieza a consumir, los empresarios a invertir, se genera empleo, los sueldos mejoran y hasta quizá el país empieza a exportar porque gana escala y se hace más productivo. El pronóstico del fondo cuando volvió a prestarle a la Argentina era que iba a crecer 0,4% en 2018 y 1,5% en 2019. La realidad es que terminó cayendo 2,5% en 2018 y se encamina a caer otro 2% en 2019. Con la inflación pasó igual. Proyectó 27% para 2018 y 17% para 2019. La inflación fue del 47,6% en 2018 y apunta a un 60% en 2019. I can't remember a particular instance of interference by the international organizations, which tend to try to stay out of politics explicitly, although often implicitly they're there. But financial markets have often intervened in elections. And that's been one of the concerns I've had about all this financial market opening up, this capital market liberalization, because they give the vote to Wall Street effectively. We saw that repeatedly in Latin America, where when Wall Street doesn't like a candidate, they take the money back, they cause uncertainty and doubt, and then voters, not knowing what to do, support the candidate that Wall Street wants. Cuando uno sigue sus recetas al pie de la letra, el fondo es todo mimos. And we'll end up in the whole country crashing on with Christine. El caso extremo de ese trato diferencial, según el alineamiento político del gobierno de turno, se vio acá en Argentina en 1976, con el golpe que inauguró la última dictadura militar. Una misión del Fondo Monetario concluyó en ese momento que no había que girarle más ayuda al gobierno de Isabel Perón porque no podía garantizar las reformas que proponía su staff. Esa misión, en un reporte secreto que mandó a Washington poquitos días antes del golpe, escribió lo siguiente. Dos días después del golpe militar, el fondo autorizó el retiro del dinero que le había negado a Isabel Perón. Eso permitió que cuando Martínez de Oz anunció el plan económico de la dictadura, un consorcio de bancos le habilitara una línea de crédito adicional. Un par de meses más tarde, con elogios a esa política económica, el fondo le concedió a la dictadura el mayor crédito otorgado hasta entonces para un país latinoamericano. Hubo países que venían aplicando el recetario del fondo y de pronto decidieron hacer la suya. Por ejemplo, Portugal. En Portugal hubo ajuste tal como pedía el fondo entre 2011 y 2015. Después asumió un gobierno que proponía cortar con eso y que en 2018 le terminó pagando toda la deuda y diciéndole al fondo que no lo necesitaba más. De 2015 para acá, então, están voltando... Tá, mais ou menos, vai indo. Não está lá muito bem, mas vai indo. Está melhor que o que estava. Está melhor que o que estava. Bueno, la recuperación solo se hace porque se abandonó la política de austeridad.
La política de austeridad implicaba la recesión, es decir, destrucción de empleo y la subida de impuestos y la incapacidad de la economía de responder a la crisis. Por el contrario, era un factor de crisis. La única posibilidad de recuperación era romper con la austeridad y impedir el desarrollo de las políticas del Fondo Monetario y de la Comisión Europea, que con todas las recetas neoliberales insistían en liberalizar los despidos, facilitar la opresión salarial y bajar la renta de la gente. A política de austeridade expansionista é algo que claramente falhou, e falhou em Portugal e falhou em todos os outros países em que se adotou essa política. Ricardo Mourinho Félix es secretario de Finanzas portugués desde 2015. Milita en el socialismo desde los 18 y es el vice de Mário Centeno, el heterodoxo al que la Unión Europea terminó por reconocer como el Cristiano Ronaldo de las finanzas. No início do programa, houve muitas dúvidas das instituições, dos investidores, das agências de rating, sobre a capacidade de um governo, que é um governo do Partido Socialista, apoiado no Parlamento pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, cumprir o mandato e cumprir o programa. Havia muitas dúvidas. Sempre lhes dissemos que era um programa para 4 anos e para cumprir. E aqui aplica-se a frase de que o caminho se faz caminhando, e à medida que fomos caminhando e cumprindo e entregando aquilo que nos tínhamos comprometido, fomos ganhando o crédito e mostrando que, ao contrário do que era pensado, nós estávamos certos, eles estavam errados. E todas as previsões que eles tinham falharam, no sentido de que nunca anteciparam nem o crescimento económico, nem a redução do déficit, nem a redução da dívida, que acabou por acontecer. Foram repostos os dias de férias, foram repostos os feriados. Manuel Carvalho da Silva fue secretario general de la CGT de Portugal durante 25 años. Electricista de oficio, comunista de ideas y sociólogo recibido de grande. Foram repostos direitos dos trabalhadores da administração pública de forma faseada. Ainda estão, o processo ainda vai decorrendo. A possibilidade de os trabalhadores da administração pública voltarem a ter as suas carreiras profissionais a funcionar, porque elas foram congeladas, e, portanto, isso é um aspecto positivo. Melhoria das pensões de reforma, em particular para as pensões mais baixas. Aumento do salário mínimo. El fondo y sus aliados en Portugal se adjudican ellos mismos la recuperación. Dicen que el ajuste esta vez funcionó. Em 2014, Portugal começou a crescer, a economia começou a crescer. Duarte Marqués, diputado, referente de la centro-derecha, el PSD, licenciado en Relaciones Internacionales. Eu recordo que o governo da austeridade recebeu déficit público de 11%. E quando terminou o seu mandato em 2015, esse déficit estava nos 3%. A economia em 2014, 2015 já estava a crescer. Quando o governo socialista chegou ao poder, já estávamos a crescer 1,5%, 1,6%. Portanto, a economia já ia numa trajetória crescente. Apesar de, entre o meio da crise e 2015, quando nós tomámos posse, ter havido ali um momento de pequena recuperação económica. Mariana Vieira da Silva es jefa de gabinete del Portugal socialista, socióloga, investigadora, figura clave del gobierno de António Costa. Essa recuperação estava a desacelerar quando nós entramos e o último trimestre de 2015 e o primeiro de 2016 já não foram de crescimento e, portanto, é depois a partir do orçamento que se recupera um crescimento económico, que se recupera o investimento e que se recupera principalmente o emprego. Portugal in Europe has shown that there is an alternative. They moved away from austerity, they instituted growth policies. In the short run, they violated some of the austerity doctrines and budget constraints. They started to grow. And what happened? Because they grew, tax revenues came in, and the deficits actually came down. So by putting the priority on growth, they solved the deficit problem. Como cocinero,
sé que a la hora de armar un banquete lo fundamental es el equilibrio. Por ejemplo, si en un banquete hay muy poca comida para demasiada gente, es un fracaso. Ahora, si hay demasiada comida para unos pocos comensales, ¿eso qué es? The IMF wanted to increase the taxes for the poor. We wanted to quite to the contrary, to keep the poorest out of tax obligations and try to focus on the wealthier parts of the population. We tried to compare the deposits in the banks with the money that they have declared that they had as income to the tax authorities. And then we had a decision by the administrative court saying that we cannot go more than 5 years to the past, because that would be unconstitutional. Greece was and remain a tax haven if you are super rich. If you are a ship owner, you didn't pay nothing, you are not paying nothing even now. But if you have a home, for example, you pay about 5,000% an increase in taxes in real estate. There are still extreme tax exemptions for the rich. Zoe Konstantopoulou es abogada, presidió el Parlamento griego por Syriza, pero después renunció y formó su propio partido. There are unbearable taxes for the poor. And mind you, this is not a theory. There has been, during the last 8 years of the memoranda regime, because it is a regime, it's not an economic program. You know it in Argentina, it's not an economic policy, it is a regime, an anti-democratic regime. During the last 8 years, we have had an explosion of suicides, of people who would be living normally in dignity previously and who are brought to such an extreme circumstance of poverty and marginalization and who take their lives away out of despair. I would say that there is a very, very conscious choice on the part of those governments who attack the people on behalf of the creditors. There's a conscious choice to just tap on the shoulder of those who corrupt them. Si hablamos de banquetes, hace un tiempo que hacer un guiso así de completo, con chorizo colorado, verduras, panceta, un buen vino, en Argentina es casi un lujo. Ahora, ¿por qué al fondo le preocupa tanto que los países que le piden ayuda gasten menos y alcancen ese bendito equilibrio? ¿Quién se termina comiendo el guiso que no alcanzamos a comernos nosotros? El objetivo central que tiene el fondo es lograr con estos programas recesivos generar el máximo superávit primario como para pagar a los acreedores, básicamente para pagar los intereses y el capital que va venciendo. ¿Usted diría que ese es sobre todo los intereses. El mundo ideal es un mundo de países pagando tasas muy altas y pudiendo cumplirlas siempre. No quieren que le devuelvan el capital. Lo que pasa es que, además de responder a Estados Unidos, el FMI suele favorecer otro interés muy específico, el de los grandes bancos de Wall Street. En paralelo a las asambleas anuales del fondo en Washington, por ejemplo, esos bancos organizan reuniones secretas donde los ministros de los países endeudados rinden examen. Si el plan de un gobierno no los convence, le cortan el chorro financiero. De hecho, los dueños de esos bancos también tienen ejecutivos en puestos claves del fondo, como si fuera una puerta giratoria. Te diría que hay más bien coincidencias ideológicas. Héctor Torres fue 2 veces representante argentino ante el Fondo Monetario. Es abogado y se especializa en finanzas. Probablemente coincidencias de intereses, gente que trabaja un día en un banco de inversión, otro día en el Fondo Monetario. That sounds a bit conspiratorial, that somehow these folks who have worked in the financial sector remain agents of their employers, even when they're in the public sector. I don't believe so. Hay muchos funcionarios que pasan por Wall Street y vuelven al fondo, particularmente en un sector del fondo que es el
el Departamento de Monetary Capital Markets. Es una relación promiscua. Sí, en general los organismos multilaterales terminan generando relaciones de este tipo. Recuerdo que Lavagna y Nielsen estaban indignados porque una información que habían dado en forma absolutamente confidencial terminó en manos de los acreedores. El fondo compartió varias veces información confidencial, pero la vez que quedó información que tenía que ver con la relación entre Argentina y el fondo, la vez que quedó más claro fue después de una reunión que hubo en Miami, poco rato después de terminada la reunión que yo tuve con Keller, que era el director gerente, con Kruger, que era la segunda, pero que era quien manejaba el caso argentino y demás. Uno de los principales acreedores de Argentina se comunicó diciendo: sé que la reunión no fue bien, no acordaron. Así que, lo cual dio lugar, en este caso, a una protesta escrita que le hicimos al fondo. ¿Hubo ganadores en esta nueva vuelta del FMI a la Argentina de la mano de Macri? Sí, hubo bancos extranjeros y grandes fondos que pudieron recuperar los dólares que había mandado a la Argentina para aprovechar la bicicleta financiera de 2016 y 2017. También hubo argentinos que llegaron a comprar baratos los dólares que el fondo le prestó a Macri y que ahora va a tener que devolver el Estado. Técnicamente eso se llama financiar la fuga de capitales con deuda, y al FMI se lo prohíbe su convenio constitutivo. En el año que siguió a la firma del acuerdo de 2018, el fondo giró 39.000 millones de dólares a la Argentina y en el mismo lapso se fugaron 30.000 millones. Para evitarlo habría que haber establecido alguna barrera o algún control sobre el flujo de capitales. Pero los economistas del gobierno fueron más papistas que el Papa. After the 2008 crisis, they recognized that under certain circumstances, capital controls, or what I call capital account management techniques, are totally appropriate. You know, we can still differ about the circumstances, the best way of doing it, but I view that basically having conceded the perspective that I and others have put forward that unfettered capital movements can be very destabilizing. No. La verdad que después de todo lo que hablamos, no estoy para comerme una receta del fondo. Ale, bien, acabo de terminar, ¿eh? ¿Querés que vaya para allá? ¿Qué tal el guiso? No, ¿sabes qué? Mejor vamos a comer a otro lado. Te paso a buscar yo. Dale, te espero. Sale, comanda. Lo que pocos saben es que el fondo en realidad es un instrumento, un comando intelectual, una especie de ejército de ocupación ideológica. El fondo no juega solo para sí mismo, opera también para otros más arriba. Por eso, más allá de los cocineros que conocimos y que entrevistamos acá, y más allá de sus recetas, hay otras fuerzas mucho más poderosas y silenciosas a la vez que conviene que conozcas. Son los que imponen el guiso del ajuste. Un guiso que además ellos nunca, pero nunca se comerían. Son los fondos de inversión, una especie de vaquitas donde ponen plata desde un fondo de pensión de enfermeras de Estados Unidos hasta un magnate ruso con avión privado o un fugador argentino con sociedades en Panamá. Los inversores de esas vaquitas no se conocen entre sí, nadie sabe cómo vive el otro, pero todos confían
en hacer plata gracias al apetito de esos monstruos invisibles. Para ponerle cara a estos gigantes vamos a nombrar a uno, BlackRock. Si un banco comercial, un banco común de los que usamos nosotros, fuera un restaurante, tendría 3 platos del día, equivalentes a lo que ofrece. Dólar, euro, plazo fijo, no mucho más. Un fondo de inversión como BlackRock sería como un patio de comida gigantesco donde vos podrías comprar pizzas, hamburguesas, comida kosher, vegana, étnica, pastas, lo que quieras. Pero que además tendría tanto poder que sería capaz de fijar el precio internacional de las verduras, de la carne y hasta las tarifas de luz de cada país. Acá en Argentina, por ejemplo, BlackRock es acreedor del Estado porque tiene bonos de la deuda argentina y también dueña de pedazos de algunas de las principales empresas. Tiene acciones de YPF, de Edenor, de los bancos Galicia, Francés, Macro, del multimedios Clarín Telecom. Todo lo que hagas, de algún modo va a pasar por este fondo de inversión, por BlackRock. Por si no se entiende, en Estados Unidos estos fondos de inversión gigantes controlan el 90% de las empresas líderes y casi la mitad de todas las que cotizan en bolsa. La plata es de los que ponen en la vaquita, pero los que toman el control de las compañías son los BlackRock del mundo. Son los invitados más voraces del banquete que prepara el Fondo Monetario. Ojo, no es que los malos se repartan la torta en una pieza secreta todos los meses, no es una conspiración. Es un sistema con reglas y con mitos que les convienen mucho a los de arriba y que se les impone a los de abajo. Un orden social mundial injusto, donde algunos ganan siempre y otros cocinan lo que pueden. Lo que está generando este sistema es una desigualdad cada vez mayor. Hoy 10 megacorporaciones facturan lo mismo que lo que recaudan los estados de 180 países juntos. Y hay 26 magnates que tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Sí, 26 tipos, todos tipos además, tienen lo mismo que 4.000 millones de personas. ¿Qué haces, Ale? Che, hay algo que me viene haciendo ruido. ¿No era que hicimos todo lo que nos recomendaron para no caer en otra crisis? Al pie de la letra. Igual que Grecia por 10 años, Portugal por casi 5. Pasa que vos aplicás la receta, se te quema el guiso y después encima la culpa es tuya porque lo cocinaste mal. Vale, pero estos tipos del FMI, ¿no se supone que están para ayudar a los países? Eso dicen ellos. Pero la verdad que hasta ahora no pasó eso ni acá en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Por eso te dije de venir a comer a otro lado, porque el plato terminado de esta receta no es como el de los programas de cocina. Me imagino. ¿Por dónde es? Por allá. A ver. Hola, buen día. Buen día. Somos día. 2. Ahí les sirvo. Che, loco, ¿qué onda esta gente? Nos tiene acorralados. Es como que estamos sin salida. No, bueno, sí. Salida siempre hay. Gracias. Más allá de lo que piense de Macri, de Trump, de los burócratas del fondo, siempre hay márgenes de negociación.
relaciones de fuerza, formas de cambiar tanto la receta como los ingredientes. ¿Puedo decir? Sí. Vamos a comer que sea frío, dale. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni quedé. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego de la de grande, el agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' afuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah.